Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana que invita a las congregaciones a leer la Biblia completa en este año 2024. La versión bíblica que estaremos utilizando es la Nueva Versión Internacional. Comparte esta lectura de la Biblia con las personas que están cerca tuyo. Y si quieres participar leyendo alguna de las lecturas en los días que siguen a lo largo del año, ponte en contacto con las personas responsables en tu congregación. Nuevo Testamento, Marcos 16. La resurrección. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Apariciones y ascensión de Jesús. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en muchas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y éstos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Antiguo Testamento. Números capítulo 34. Fronteras de Canaán.
El Señor dijo a Moisés: hazle saber a los israelitas que las fronteras de Canaán, la tierra que van a recibir en heredad, serán las siguientes. La frontera sur empezará en el desierto de Sin, en los límites con Edom. Por el este, la frontera sur estará donde termina el Mar Muerto. A partir de allí, la línea fronteriza avanzará hacia el sur, hacia la cuesta de los Escorpiones. Cruzará Sin hasta alcanzar Cades, Barnea, y llegará hasta Hazar, Adar y Asmón. De allí, la frontera se volverá hacia el torrente de Egipto para terminar en el mar Mediterráneo. La frontera occidental del país será la costa del mar Mediterráneo. Para la frontera norte, la línea fronteriza correrá desde el mar Mediterráneo hasta el monte Or y desde el monte Or hasta Lebó, Hamat. De allí, esta línea seguirá hasta llegar a Sedad, para continuar hasta Sifrón y terminar en Hazar Enán. Esta será la frontera norte del país. Para la frontera oriental, la línea fronteriza correrá desde Hazar Enán hasta Sefán. De Sefán bajará a Riblá, que está al este de Allín. De allí descenderá al este hasta encontrarse con la ribera del lago Kinneret, y de allí la línea bajará por el río Jordán hasta el Mar Muerto. Esas serán las 4 fronteras del país. Moisés dio a los israelitas la siguiente orden: esta es la tierra que se repartirá por sorteo. El Señor ha ordenado que sea repartida solo entre las 9 tribus y media, pues las familias patriarcales de las tribus de Rubén, Gad y la media de tribu de Manasés ya recibieron su heredad. Estas 2 tribus y media ya tienen su heredad en el este, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó, por donde sale el sol. Repartición de la tierra. El Señor dijo a Moisés: estos son los nombres de los encargados de repartir la tierra como heredad: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Ustedes, por su parte, tomarán a un jefe de cada tribu para que les ayuden a repartir la tierra. Los nombres de los jefes de tribu fueron los siguientes: Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá; Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Simeón; Elidad, hijo de Quislón, de la tribu de Benjamín; Buquí, hijo de Gogli, jefe de la tribu de Dan; Janiel, hijo de Efod, jefe de la tribu de Manasés, hijo de José; Kemuel, hijo de Siftán, jefe de la tribu de Efraín, hijo de José; Elisafán, hijo de Parnac, jefe de la tribu de Zabulón; Paltiel, hijo de Asán, jefe de la tribu de Issacar; Ahiud, hijo de Selomí, jefe de la tribu de Aser; Pedael, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Neftalí. A estos encargó el Señor repartir la heredad entre los israelitas en la tierra de Canaán. Capítulo 35. Ciudades levíticas. En las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que, de las heredades que reciban, entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con los campos de pastoreo que rodean esas ciudades. De esta manera, los levitas tendrán ciudades donde vivir y campos de pastoreo para su ganado, rebaños
y animales. Los campos de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad a 1000 codos de la muralla. A partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán 2000 codos hacia el este, 2000 hacia el sur, 2000 hacia el oeste y 2000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán los campos de pastoreo de sus ciudades. De las ciudades que recibirán los levitas, 6 serán ciudades de refugio. A ellas podrán huir cualquiera que haya matado a alguien. Además de estas 6 ciudades, les entregarán otras 42. En total les darán 48 ciudades con sus campos de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van a heredar deberá ser proporcional a la heredad que corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades, mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. Ciudades de refugio. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien involuntariamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. 3 de ellas estarán en el lado este del Jordán y las otras 3 en Canaán. Estas 6 ciudades servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos residentes o solo estén de paso. Cualquiera que involuntariamente dé muerte a alguien podrán refugiarse en estas ciudades. Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Corresponderá al vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Si alguien mata a una persona por haberle empujado con malas intenciones, o por haberle lanzado algo intencionalmente, o por haberle dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Pero podría ocurrir que alguien sin enemistad empuje a una persona, o que sin mala intención le lance algún objeto, o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Como en este caso ellos no eran enemigos ni hubo intención de hacer daño, será la comunidad la que, de acuerdo con estas leyes, deberá juzgar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio a donde huyó, y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo
y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso podrá volver a su heredad. Estas disposiciones legales regirán siempre sobre todos tus descendientes, donde quiera que vivan. Solo por el testimonio de varios testigos se podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No aceptarán rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Tendrá que morir. Tampoco aceptarán rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No contaminarán la tierra que habitan. El derramamiento de sangre contamina la tierra, y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible purificar la tierra. No contaminarán la tierra donde vivan y donde yo también habito, porque yo, el Señor, vivo entre los israelitas. Capítulo 36. Herencia de las mujeres. Los jefes de las familias patriarcales de los clanes de Galaad fueron a hablar con Moisés y con los otros jefes de familias patriarcales israelitas. Galaad era hijo de Maquir y nieto de Manasés, por lo que sus clanes descendían de José. Ellos dijeron: cuando el Señor le ordenó a usted repartir por sorteo la tierra entre los israelitas, también le ordenó entregar la heredad de nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. Ahora bien, si ellas se casan con hombres de otras tribus, su heredad saldrá del círculo de nuestra familia patriarcal y será transferida a la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. De este modo, perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Cuando los israelitas celebren el año del jubileo, esa heredad será incorporada a la tribu de sus esposos y se perderá como propiedad de nuestra familia patriarcal. Entonces, por orden del Señor, Moisés dio esta orden a los israelitas. La tribu de los descendientes de José tiene razón respecto a las hijas de Zelofehad. El Señor ordena lo siguiente: ellas podrán casarse con quien quieran, con tal de que se casen con alguien de la tribu de su padre. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra de que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras en cualquiera de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así, cada israelita podrá conservar la heredad de sus antepasados. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra, porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Las hijas de Zelofehad hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. Se llamaban Mahla, Tirsá, Joglá, Milca y Noa. Se casaron con sus primos paternos dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijo de José, de modo que su heredad quedó dentro del clan y de la familia patriarcal de su padre. Estos son
los mandamientos y leyes que por medio de Moisés dio el Señor a los israelitas en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Amén. Que la palabra de la Biblia ilumine nuestras vidas, para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.